Buenos días familia rolera y bienvenidos a Roller Life. En esta nueva sección del canal, con este nuevo set, vamos a conocer y aprender todo con respecto a la historia del patín. Así que para eso hoy vamos a ir al pasado, bien atrás, donde todo comenzó. Hacia los años 1700, un holandés decidió que quería poder patinar en verano. ¿Por qué? No hay un porqué. Porque sí. El patinaje sobre hielo data de muchos siglos más atrás que eso incluso. Y los Países Bajos lo usaban como método de transporte sobre los canales congelados. Este extraño desconocido logró su cometido juntando planchas de madera con carretes de madera y sujetando eso a sus pies. Era un loco bárbaro, ya desde el principio los patinadores teníamos un desquicio tremendo. Este nuevo invento lo llamaron skillers. No, killers no, skillers. Ahí va. Y sin saberlo, dio comienzo al mundo del patín sobre ruedas. Honestamente no tuvo mucha popularidad. Se lo volvió a ver un par de veces alrededor de 1743 en algunos actos y unas obras en Londres, pero el creador de dichos actos se desconoce, así que vamos a pasar al siguiente punto en la historia, un punto realmente importante. Este de acá es John Joseph Merlin de Inglaterra, músico e inventor, y en 1760 inventó un dispositivo de ruedas metálicas que podía adjuntarse a sus zapatos. Este invento que creó no tenía muchas posibilidades para frenar o cambiar de dirección de manera sencilla. Este dispositivo generó mucha charla cuando en una gala de disfraces, de esas que usaban mascarillas, y en teoría terminan en orgías. No. Él fue vestido de violinista, tocando el violín y utilizando los dispositivos hoy en día conocidos como patines. La imposibilidad de poder maniobrarlos o frenar este dispositivo hizo que el señor John Joseph Merlin se estrelle contra un gran y costoso espejo. Por eso dio mucho de qué hablar. Luego de ese hito histórico, el cual la mayoría de nosotros nos podemos relacionar, no contra un espejo, pero sí contra otras cosas, los patines hicieron algunas apariciones esporádicas, pero mayormente eran en ballets y escenarios. Por el momento no se utilizaban de manera recreativa. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, porque en 1819 el señor Petit-Bledin en Francia patentó por primera vez el primer par de patines. Estos tenían 3 ruedas, en línea, y se comentan que eran de marfil o madera. De todos modos, al igual que los patines que hizo el señor John Joseph Merlin, estos tampoco eran fáciles de frenar o maniobrar. Con el pasar de los años se fueron haciendo modelos nuevos, los cuales siempre intentaban mejorar sobre el diseño anterior y hacerlos más fáciles de utilizar. En 1823, en Londres, el señor John Robert Tyers patentó el primer patín de 5 ruedas con diferentes tamaños cada una, de esa manera haciendo el primer patín roqueable, que básicamente significa que el patín puede balancearse de adelante hacia atrás. Esto lo hacía un poquito más maniobrable, pero aún así difícil de utilizar y muy difícil de frenar. Pero ese patín, llamado rolito, rolito, marcaba las bases de lo que en un futuro sería el patín en línea. Fueron pasando los años y de a poquito este dispositivo que te daba la posibilidad de tener ruedas en los pies iba tomando popularidad. El gran empuje publicitario fue en 1840 en un patio cervecero de Berlín, donde las barmaids comenzaron a utilizar los patines para servir a los clientes de manera mucho más veloz. Esto fue una gran decisión estratégica considerando el gran tamaño de los patios cerveceros en Berlín, pero también le dio muchísima popularidad a los patines. Y finalmente en 1857 se generó suficiente popularidad como para abrir 2 pistas públicas en Londres, una Floral Hall y la otra The Strand. Si bien en Europa ya disfrutaban del poder patinar, para que se haga popular en Estados Unidos y el resto de América se requirió un poco de ingenio del señor James Leonard Plimpton, el cual en 1863 diseñó y fabricó un patín el cual pudiese doblar muy suavemente con solo inclinarse hacia el lado que uno quiere doblar
poder frenar de manera mucho más sencilla e incluso ir hacia atrás, mejorando ampliamente los diseños preexistentes. Estos patines tenían 2 ruedas en paralelo en la parte frontal y 2 ruedas en paralelo en la parte posterior. Es así como el primer quad skate nace para revolucionar el mundo del patín para siempre. La facilidad de uso de estos patines hizo que la popularidad crezca muchísimo entre la gente, y es tan solo 6 años después, en 1866, que se funda la primera pista de patinaje pública en Nueva York. Y a partir de ese momento, el mundo del patín empieza a crecer de manera constante, mejorando los diseños y haciéndolos mucho más fáciles y cómodos para patinar. Pero le lleva 10 años para el próximo gran avance. Y eso pasa en 1876 con el invento del roulement. Este gran invento generó que los patines tengan muchísimo menos desgaste, se deslicen mucho más suavemente, se pueda ir más rápido y con mucho menos esfuerzo. Consideremos que este gran invento se utiliza hasta el día de hoy, no solo en patines, sino que en cualquier cosa que utilice ruedas. Y en ese mismo año también se implementa el freno frontal, que se sigue utilizando hasta el día de hoy en los quad skates. Pero es importante destacar que si bien fueron creados en esta época, no fueron producidos en masa hasta dentro de muchos años después, que llega en 1880 con el primer boom del patín, impulsado mayormente por las fábricas que ahora sí comenzaban a fabricar en masa el patín. Algunas llegaban a vender más de 1000 patines por semana. Hacia el cambio del siglo surgen los primeros patines con botas integradas, las cuales fueron adoptadas mayormente por patinadores profesionales, ya que la gente veía mucho más higiénico el utilizar su propio calzado y después agregarle la parte de los patines. Posterior a eso, los patines de 4 ruedas, 2 adelante y 2 atrás, no tuvieron grandes cambios, y a pesar de que existían los patines en línea, los quads eran preferidos por la mayoría de la gente, los cuales se mantuvieron dominantes hasta casi finales del siglo XX. Siglo que vio la expansión más grande de patinadores registrada hasta el momento. Pero eso lo vamos a ver en siguientes episodios, donde vamos a repasar el siglo XX, los 60, los 70, los 80 y muchísimo más. Por el momento ya cubrimos el siglo XVIII y XIX. Espero que les haya gustado este nuevo segmento de Roller Life. No se olviden de darle like, compartirlo con sus amistades si pueden, suscribirse al canal y hacer sonar la campanita para que los notifique cuando subo mi próximo video. Si me quieren contactar, lo pueden hacer acá abajo, o si no, por medio de las redes sociales, en Instagram, que es roller.life, o si no, Facebook, que es rollerlifeok. También lo pueden hacer por medio de la página web, que es www.rollerlife.com.ar. Ahora sí, como siempre, nos vemos en el próximo video. Nos vemos sobre ruedas. Ay, Dios. Mi profesora de historia se llamaba Romina Salay. ¿Qué tiene que ver eso? Si no fuese por Romina, medio que no me acordaría ni tampoco hubiese aprendido a investigar tanto de historia. Así de que... gracias.